tanto en los amplificadores con BJT o también con FET. La diferencia es que el FET es muy sensible, tiene unas capacidades de entrada, el cual limita su respuesta en frecuencia, cosa que no sucede con el BJT. Pero el FET es inmune al ruido, ¿no? Me da mayor impedancia de entrada con los FET. Esta respuesta en baja frecuencia nos ayuda a visualizar también el ancho de banda del amplificador. ¿Qué entendemos por el ancho de banda? Es el rango de frecuencia, ¿no?, en la cual el amplificador va a estar por encima del 70.7%. ¿Sí? Consideramos inicialmente un circuito RC y la mejor forma es entender el diagrama de Bode. ¿Qué es el diagrama de Bode? El diagrama de Bode es una herramienta que utilizamos para poder graficar referente a un amplificador, por un lado, magnitud y su ángulo, ¿no?, para poder visualizar el ancho de banda. ¿Por qué el diagrama de Bode? ¿Qué es el diagrama de Bode? Es una representación logarítmica. ¿Y por qué trabajamos con logaritmos? Porque se entiende que estos amplificadores son de alta ganancia. Su gran cantidad se representa logarítmicamente, ¿no? Se escucha claro, ¿no? Sí, profesor. Bien. Esto corresponde a la semana 4. Estamos en la semana 4. Luego le vas a hacer llegar el PDF de de la respuesta en baja frecuencia. Dice análisis de baja frecuencia, gráfica de Bode. Si nosotros tenemos que un circuito elemental, un condensador y una resistencia, entonces ante el condensador es la señal de entrada o el voltaje de entrada. Después del condensador, o sea, en la resistencia le estamos llamando el voltaje de salida. En este circuito hay que entender dos aspectos. Por un lado, este condensador ofrece una reactancia capacitiva. Por lo tanto, ofrece una resistencia, conocido como reactancia capacitiva. Es una resistencia dimensionalmente. De tal manera que este voltaje de acá, B sub I, va a caer una parte en esta reactancia capacitiva y otra parte en esta resistencia. Estos dos están en serie. El voltaje que hay en R le llamamos el voltaje de salida y este acá es el voltaje de entrada. Si nosotros relacionamos B sub 0, vamos a tener que va a ser igual a B sub I por R sobre la suma. La suma de la reactancia capacitiva más la resistencia. O sea, están trabajando como un divisor de tensión. Pero si yo relaciono el voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿no?, va a ser igual a R sobre
la reactancia capacitiva más la resistencia. Lo podemos representar como magnitud o módulo. Y vamos a tener también el ángulo de el ángulo de pasaje. Entonces, lo ideal es que este B sub 0 sea igual a B sub I. Esto implica entender que la reactancia capacitiva debe tender a 0 idealmente. Para que la salida sea igual a B sub I. Pero va a llegar un momento en que esta reactancia capacitiva puede ser igual a la resistencia. Entonces vamos a tomar como referencia este circuito básico. Entonces en un amplificador llamaríamos el condensador el voltaje entrada del generador, el condensador, y llamaríamos de acá hacia adelante la impedancia entrada del amplificador. El condensador de entrada. El condensador de salida sería la impedancia de salida y la carga, ¿no? Este R pasaría a ser la carga. En caso del desacoplo, podría llamar la resistencia emisor y hay que ver qué sucede ahí. Este condensador no están en serie, sino están en paralelo. Por eso me dice lo siguiente. En la relación de baja frecuencia del amplificador con BJT o FET de una sola etapa, las combinaciones de RC, o sea, se refiere a este condensador y esta resistencia, formada por los capacitores CC, condensador de entrada, CE, condensador de desacoplo, CS, ¿no? Acá sería lo contrario, este CS le está llamando el condensador del generador o lo contrario, la salida, ¿no? Tenemos condensador de entrada, condensador de salida y el condensador de desacoplo. Y los parámetros resistivos de la red determinan las frecuencias de corte. En realidad se puede establecer una red RC similar a la figura 1 por cada elemento capacitivo y se puede determinar la frecuencia a la cual el voltaje de salida, o sea, este V sub 0, se reduce 0.707 de su valor máximo. Le decía que 0.707 es igual a decir 1 sobre raíz de 2. ¿De dónde sale raíz de 2? Ahora lo voy a demostrar. Una vez que dice que se determinan las frecuencias de corte producidas por cada capacitor, se comparan para establecer cuál de ellas determinará la frecuencia de corte inferior para el sistema, o sea, para todo el circuito. Entonces aquí consideramos dos casos. Nuevamente, análisis de frecuencia, gráfica de Bode. ¿Qué sucede? Por definición sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia por el condensador. Si este condensador que está aquí va a dejar pasar la señal, que sí que esto se está comportando como un cortocircuito, la reactancia capacitiva es 0. Entonces la salida es igual a la entrada. Pero eso va a suceder de que va a depender de la frecuencia de la señal. Por eso es que aquí X es igual a 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia por condensador, si se aproxima a 0 para alta frecuencia. Pero dice a frecuencias muy altas. Y puede sustituirse el equivalente de cortocircuito en lugar del capacitor, como se muestra en la figura 2. ¿No? Acá tenemos la figura 2. Un cortocircuito, la salida es igual a la entrada.
Ahora, para una frecuencia cero, para, mejor dicho, para las frecuencias cero, esta reactancia capacitiva es infinito. A ser infinito quiere decir que está abierto. Dice, asimismo, puede aplicar la aproximación de circuito abierto como se muestra en la figura 3. ¿No? Está abierto. Cuando este está abierto, significa frecuencias cero, no hay salida, porque esto está abierto. O sea, la salida B sub 0 es igual a 0. Anterior se pretendía que la salida B sub 0 es igual a B sub I. Para alta frecuencia. Para baja frecuencia, que comporta como circuito abierto, la salida es igual a 0, porque está abierto. Si nosotros graficamos esa relación de entre voltaje salida y voltaje entrada, que es la ganancia de voltaje, en función de la frecuencia, en ese circuito RC, esta es la gráfica. Entonces, toda esta parte acá es cuando la ganancia, que es la relación entre la salida y la entrada, es igual a 1. Para determinar el ancho de banda, tenemos que sacar el 70.7% de 1. Estamos suponiendo que acá es. Y a este acá le llamaríamos F2 y a este le llamaríamos F1. La diferencia de ambos es el ancho de banda. Entonces, el que está con celeste le podríamos denominar el ancho de banda. Si vemos acá, esta gráfica acá, dice los voltajes de salida y entrada están relacionados por la regla del divisor de voltaje. Eso decía B sub 0 entre B sub I va a ser igual a R sobre R más XC. Entonces, esta es la ganancia 1. Si tomamos el 70.7%, trasladamos hacia la derecha, esta parte acá es el ancho de banda. El ancho de banda es el rango de frecuencia en la cual nosotros podemos escuchar o transmitir una información que está por encima del 70.7% del valor máximo existente. Dice, entre los dos extremos, la relación ganancia-voltaje B sub 0 sobre B sub I. Ahí está. Vale 1. Variará como se muestra, dice en la figura 4. Esta es la figura 4. O sea, acá ves de 0 a F1, que dice que la ganancia de tensión vale 0.707. De 0.707 que da a F1, si la frecuencia empieza a aumentar hasta este rango, entonces esta es la ganancia de voltaje. Se mantiene casi constante, ¿no? Ese es lo ideal.
Entonces, a medida dice que se incrementa la frecuencia, la reactancia capacitiva se reduce y aparece más voltaje, ¿no?, en la salida. Entonces, si vemos acá, el voltaje de salida es igual a la resistencia por VI sobre R más XC. Dice donde los caracteres en negrita, dice, representa la magnitud y el ángulo de cada cantidad. La magnitud de B sub 0 se determina como sigue, ¿no? B sub 0 entonces igual R por BI, magnitud R al cuadrado más X sub C elevado al cuadrado. Para el caso especial en que la reactancia capacitiva, observen acá, es igual a la resistencia, cuando ambos son iguales, ¿no?, nosotros tenemos que B sub 0 es igual a R por BI sobre R cuadrado más X elevado al cuadrado, la raíz cuadrada. Estamos hallando su valor absoluto, su módulo. Entonces, igual aquí, yo voy a suponer ahora que esta reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Si eso se da, tengo RBI sobre R cuadrado más XC elevado al cuadrado, pero XC es igual a R, entonces sería también R al cuadrado. RBI, R cuadrado más R cuadrado son 2R al cuadrado. Arriba R por BI, abajo queda raíz de 2 por R. Estos dos R se van y queda 1 sobre raíz de 2 sobre B sub I. Y 1 sobre raíz de 2, aquí es igual. Entonces el módulo de la ganancia, B sub 0 sobre B sub I, es lo mismo, es decir, 1 sobre raíz de 2 sale 0.707. Esto es cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Este 0.707 sale cuando asumimos que la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Ahí está. 0.707. Dice que el nivel que se indica en la figura 4, en otras palabras, en la frecuencia para la cual X es igual a R, la salida será de 70.7% de la entrada para la red de la figura 1. La frecuencia a la cual ocurre esto se determina como sigue, ¿no? Reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 pi F por C, y esto está igualando a la resistencia. Si esto se da, entonces tengo que la frecuencia, así llamo una frecuencia F1, que es igual a 1 sobre 2 veces pi, y acá, estoy despejando acá esta F, le estoy llamando F1, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre veces pi, la resistencia por el condensador. También se le conoce también como frecuencia límite. Ahora, en función de logaritmos, ustedes saben por definición, ganancia es 20 logaritmo en base 10 de la ganancia de voltaje. 20 logaritmo en base 10, la ganancia, ¿cuánto es? 1 sobre raíz de 2. Si esto lo efectuamos, sale menos 3 decibelios. Mientras que cuando la ganancia de voltaje, este es B sub 0 sobre B sub I, esto está mal, es B sub 0 sobre B sub I, es igual ahora a 1, o B sub 0 es igual a B sub I, que es el valor máximo. En ese caso, la ganancia de GB es igual a 20 logaritmo en base 10, ¿de quién? Del logaritmo de 10, no, de 1. ¿Cuánto es 0? Pues 20 por 0 me da 0. Este es igual a 0 decibelios.
Acá tenemos una representación, mire, de gráficas de Bode, la ganancia de voltaje en función de la frecuencia. 3 casos. Si nosotros vemos en el primer caso, condensador de entrada, condensador de salida, el condensador de desacoplo. Si nosotros vemos acá, a la frecuencia F1, ¿no? Tenemos 0.707 el voltaje de salida máximo. Y llega hasta F2. En el segundo gráfico empieza antes, el F1 es antes del primero y termina un poco después. Pero aquí todo este rango de acá es lineal. En cambio aquí hay una curvita. ¿Que esa curva es recomendable? No, debe ser lineal. ¿Para qué? Para tener un buen ancho de banda y que la transmisión o la recepción sea más eficiente. Pero si vemos en el tercer caso, mira, empieza, podríamos decir, de 10F1 hacia adelante. Antes, ¿no? De menor frecuencia, ya el voltaje en la salida es grande y además se mantiene el rango de frecuencia de toda esta parte acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso de qué depende que estas gráficas sean así? ¿Mm? El primer gráfico, su ancho de banda es toda esta parte así. El segundo gráfico, su ancho de banda es de aquí hacia adelante. Y el tercer caso, desde cero, ¿no? Desde 10F1 hacia adelante, hasta que llega F2. ¿En qué significa esto? Nosotros estamos hablando de condensadores, pero también puede haber transformador, puede ser directo o con condensador, que es lo más recomendable. El primer gráfico me representa, ojo, para el caso cuando hay condensadores de entrada, de salida y de desacoplo. En el segundo caso, no hay condensador, sino hay transformador. Yo podría decir que el ancho de banda es mayor que el primero, puede ser un poco mayor, pero acá hay una distorsión, porque aquí lo ideal es que cada vez que varíe la frecuencia, el voltaje también se mantenga constante. Cosa que aquí hay un cachito, ¿eh? Y eso significa distorsión o ruido en la práctica. El último gráfico me representa, ¿qué me está representando? Un acoplamiento directo. Un acoplamiento directo. Entonces hay 3 tipos de acoplamiento. El primer caso por condensador, segundo caso por transformador y el tercer caso acoplamiento directo. Uh-huh.
Entonces tenemos acá, partiendo del mismo circuito de la ganancia de voltaje, la salida sobre la entrada es R sobre R menos JXC. ¿Da cuenta? Si al numerador y denominador le dividimos entre R, arriba queda 1, acá queda 1, y acá queda menos JXC entre R. Este es igual a 1 entre 1 menos J. Este XC está representando con 1 sobre omega por el condensador. Y omega que es igual a 2 veces pi por la frecuencia, por el condensador y la resistencia. Dice, debemos o tenemos utilizando, dice, la frecuencia definida con anterioridad, ¿no? Que 1 sobre 2 veces pi, ¿no? Por el condensador y la resistencia le hemos llamado una frecuencia F1. Acá está. F1. 1 sobre 2 veces pi R por el condensador. La primera ecuación. ¿Ya? ¿De dónde sale este acá? Igualando 1 sobre 2 veces pi. Esta es la reactancia capacitiva. Cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. De ahí sale F1. 1 sobre 2 veces pi R por C. Entonces, queda 1 sobre 2 veces pi condensado por la resistencia. Por eso que representa así. La ganancia de voltaje es 1, 1, 1 sobre 2 es 1 menos J multiplicado por F1 entre F. Este modelo matemático de acá lo podemos representar en forma de magnitud y fase. La ganancia de voltaje es B sub 0 sobre B sub I es igual a 1 sobre 1 más F1 entre F elevado al cuadrado, la raíz cuadrada. Y la fase sería tangente a la menos 1 de F1 entre F. Este de acá me representa la magnitud y este acá me representa la fase. El cual implica que es ese ángulo que se calcula me está indicando que B sub 0 adelanta dicho ángulo a B sub I. O sea, mejor están desfasados, ¿no? ¿Qué sucede cuando la magnitud F es igual a F1? ¿Se refiere a este acá? Cuando F es igual a F1, ¿en qué se convierte? Cuando F es igual a F1, queda 1 más 1 al cuadrado, queda 1 sobre raíz de 2, que es igual a 0.707, ¿no? O igual a menos 3 decibelios. Ahora, en forma logarítmica, la ganancia en decibelios es 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre 1 más F1 entre F elevado al cuadrado. Esa es la ecuación logarítmica. Aplicando la ecuación, ¿no? De este acá, ganancia en decibelios igual a menos 20 logaritmo de 1 más F1 entre F elevado al cuadrado de toda la raíz cuadrada. Lo cierto, seguimos efectuando, vamos a llegar a que la ganancia en decibelios es menos 10 logaritmo de 1 más F1 entre F elevado al cuadrado. Acá vamos a analizar varios casos. Primero, cuando la frecuencia F es mucho menor que F1, o cuando F1 entre F elevado al cuadrado es mucho mayor que 1.
La ecuación anterior entonces se puede aproximar así. Ganancia en decibelios menos 10 logaritmo en base 10 de F1 entre F elevado al cuadrado. Y finalmente, igual a menos el logaritmo de un exponencial menos 20 logaritmo de F1 entre F. ¿Se aguanta? Si ignoramos, dice, la condición F mucho menor que F1, por un momento, encontramos que una gráfica de la ecuación 5, o sea, de este acá, en una escala logarítmica de frecuencias da un resultado muy útil para las futuras gráficas en decibelios. Cuando F es igual a F1, cuando ambos son iguales, entonces F1 entre F me da 1. Al final tengo menos 20 logaritmo en base 10 de 1 es 0. Pero ¿qué sucede cuando F es la mitad de F1? Y quiere decir que F1 entre F vale 2. Su ganancia es menos 20 logaritmo en base 10 de 2. Sale menos 6. ¿Qué sucede cuando la frecuencia es igual a un cuarto de F1? Su ganancia me sale menos 12 voltios. Y por último, ¿qué pasa si la frecuencia F es un décimo de F1? Lo que es lo mismo decir F1 entre F, ¿no?, es igual a 10. Si consideramos en este caso, primero cuando la frecuencia es un cuarto de F1, reemplazamos y me va a salir menos 12 decibelios. Otro, cuando la frecuencia F es la décima parte de F1, ¿cuánto me sale? Menos 20 decibelios. Esta gráfica me representa, me dice, estos puntos que hemos estado viendo, de 0.1 F1, lo que es lo mismo decir F1 entre 10, hasta F1. Aquí sus frecuencias tienen F1 entre 10, F1 entre 4, F1 entre 2, F1, 2 F1, 3 F1, 5 F1. Esta es la curva. Esta gráfica color celeste, en la práctica eso no es así. Es una curva asintótica que me representa la respuesta en frecuencia real. De acá, esta pendiente de F1 se le conoce como menos 6 decibelios por octava, o también lo que es mismo decir menos 20 decibelios por década. Este color celeste, o morado o azul, es la representación de menos 20 logaritmo F1 entre F. Entonces dice, en la misma figura también se traza una línea recta correspondiente para la condición de 0 decibelios. Para F mucho mayor que F1. Como se estableció, dice antes, los segmentos de línea recta, ¿no?, segmento de línea recta de color celeste, asintóticas o asíntotas, son precisos solo para 0 decibelios, cuando F es mucho mayor que F1. Y la línea inclinada cuando F1 es mucho mayor que F.
Sabemos, sin embargo, que cuando f es igual a f1, se presenta una reducción de 3 decibelios a partir del nivel de banda media. Empleando esta información junto con los segmentos de línea recta, se puede tener una gráfica bastante precisa de la respuesta en frecuencia, como se indica en esta figura, ¿no? Dice, análisis en baja frecuencia, gráficas de Bode. Continuamos. Dice, la gráfica lineal por segmentos de las asíntotas y puntos de ruptura asociados se llama gráfica o traza de Bode, de magnitud contra frecuencias. Este método desarrolló el famoso profesor Henry Bode, ¿no? Por los años del 40. Un cambio en la frecuencia por un factor 2 equivalente a una octava produce un cambio de 6 decibelios en la relación, como se muestra por el cambio de ganancia de F1 medios a F1. Como ya observamos, dice, por el cambio de ganancia de F1 entre F2, F1 entre 2 a F1. Eso se está refiriendo a esta gráfica. ¿Cómo graficamos, no? F1 entre 10, F1 entre 4, F1 entre 2, F1. Y a partir de F1, ¿no? Vemos que la ganancia se mantiene constante. Dice, para un cambio de frecuencias de 10 a 1, equivalente a una década, la relación cambia en 20 decibelios, como se demuestra entre las frecuencias de F1 entre 10 y F1. Por tanto, podemos obtener fácilmente una gráfica en decibel para una función que tenga el formato de la ecuación 5. En primer lugar, simplemente encuentre F1, dice, a partir de los parámetros del circuito y luego trace dos asíntotas, una a lo largo de la línea de 0 decibelios y la otra a través de F1, una pendiente de 6 decibelios por octava o de 20 decibelios por década. Luego se encuentra el punto de 3 decibelios correspondientes a F1 y trace la curva. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de baja frecuencia, vamos a conocer la ganancia en cualquier frecuencia. Se termina a partir de la gráfica de frecuencia como sigue. La ganancia en decibelios es 20 logaritmo en base 10 de B sub 0 sobre B sub I. Pero AB por DB entre 20 es igual a decir logaritmo de en base 10 de B sub 0 sobre B sub I. Esta ganancia de voltaje B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a 10 al exponente ganancia de voltaje por ganancia de voltaje en decibelios entre 20. Por ejemplo, si la ganancia de voltaje es menos 3, ¿no? La ganancia de tensión es B sub 0 sobre B sub I, sale 10 por menos 3 entre 20. Al final me sale 0.707. Estamos haciendo lo contrario, ¿no? Para verificar de que si ambas reactancias capacitiva y la artesia son iguales, entonces la salida entre la entrada es 0.707. De igual manera también podemos representar el ángulo, es tangente, ¿no? Menos 1 de F1 entre F. De tal manera, para frecuencias F mucho menor que F1,
Su ángulo θ es tangente, ¿no?, de F1 entre F. Supuestamente, esta F de acá es mucho menor que F1 y se aproxima a 90 grados. Pero si F vale 100 veces F1, ¿no?, ¿qué va a pasar ahí? Se aproxima a un ángulo de 89.4 grados, o sea, más o menos 90 grados. Entonces digo, para F igual a F1, T igual tangente a la menos 1 de F1 entre F, igual a tangente de menos 1 de 1 es 45 grados. Cuando F es mucho mayor que F1, θ es tangente a la menos 1 de F1 entre F y este se aproxima a 0. Si F es igual a 100 veces F1, ¿no?, θ es tangente a la menos 1 de F1 entre F, tangente a la menos 1 ¿de cuánto? De 0.01. Equivalente a 0.573 grados. En esta figura se da, dice, una gráfica de la tangente a la menos 1 de F1 entre F. Si agregamos el desplazamiento o el desfasamiento original de 180 grados, introducido por un amplificador, obtenemos la gráfica de fase de la figura. Ahora ya hemos, ¿no?, establecido la magnitud y la respuesta de fase de una combinación RC, ¿no? Voltaje 0 grados, no, 45 grados, sí, 90 grados. Acá nuevamente tenemos de F1 a F2. Es casi lineal. Ahí tenemos el amplificador básico, el emisor común desacoplado. Para hallar CS es la de entrada, CC le está llamando de salida y CE el condensador de desacoplo. Entonces vamos a hacer un análisis referente ahí y la influencia de estos condensadores. Este condensador, lo habíamos dicho en clase, que es afectado antes por RS, que supuestamente es la resistencia del generador, y hacia adelante tenemos la impedancia de entrada de este circuito. Este CC de salida, o llamaríamos C sub 0, el otro C sub I, ¿no?, relativo, va a depender antes de la impedancia de salida de este amplificador, después de la carga. En otras palabras, tenemos RS del generador condensador CS, y a todo esto acá, de este sistema, le estamos llamando más o menos B sub I. El generador se llama BS, la que va a entrar a la entrada del amplificador, la que va a entrar por la base, le llamamos B sub I, y lo que miramos de acá hacia adelante es R sub I, o le llamaría la impedancia entrada. Entonces este BI va a ser igual a RI por ¿quién? Por BS. Pero aquí tengo que sumar la resistencia interna del generador más la impedancia de entrada de este amplificador, le llamamos R sub I, pero menos la reactancia
capacitiva. Si este modelo de acá que tenemos acá, tratamos de reducir o transformar para hallar el voltaje de entrada entre voltaje de quién, del generador, ¿no? Vamos a llegar a lo siguiente. Va a haber un factor de la reactancia. Estamos hablando de este condensador, de este acá. Estamos hablando de este condensador, CS. Entonces, el factor, la reactancia capacitiva de ese condensador entre RI más RS. Lo representa todo esto. Y definiendo FI 1 sobre veces pi RI, la impedancia de entrada de ese preamplificador, más la resistencia de ¿qué? R sub I es la impedancia de entrada, R es la resistencia del generador por el capacitor. Tenemos que BI sobre BS es esta relación, y por último la ganancia de tensión es BI sobre BS. Y la ganancia de tensión, en este caso es RI sobre RI más RS por 1 sobre 1 menos J multiplicado por F1 entre F. En este circuito de acá, B sub 0 entre B sub I es RI sobre la suma de estas dos resistencias. Para la frecuencia, dice, de banda media. Entonces, estos condensadores están comportando como cortocircuito. De tal manera que la relación entre la salida y la entrada es RI sobre RI más RS. La ganancia de tensión le llama B sub 0 sobre B sub I, pero cuando se considera el condensador. En cambio, cuando el condensador se comporta como corto, le llama la ganancia de tensión media. De tal manera que la ganancia de tensión entre la ganancia media es 1 sobre 1 menos J por F1 entre F. Observando, dice, las similitudes con la ecuación, la frecuencia de corte está definida por Fi anterior. Entonces, esta frecuencia es igual a 1 sobre 2 veces pi RS más RI. RS es la resistencia del generador, RI la impedancia central. Si ustedes se dan cuenta acá, si despejamos CS, va a ser igual 1 sobre 2 veces pi la frecuencia, acá, lo que hemos hecho en clase. Entonces, ya este RI, que la impedancia entrada, va a depender de qué, de R1 en paralelo con R2 y también del HIE, por lo que es lo mismo decir el beta por el RE. Dice, en FL, la frecuencia límite del voltaje B sub 0 será el 70.7% del valor de banda media determinado por la ecuación, suponiendo que CS es el único elemento capacitivo que controla la respuesta en baja frecuencia.
Dice, para la red de la figura 9, cuando analicemos los efectos de condensadores de entrada CS, tendremos que superar que este condensador de desacoplo y CC están desempeñando su función diseñada o el análisis se volverá demasiado engorroso. Es decir, que las magnitudes de las reactancias del condensador de desacoplo o el condensador de salida permiten emplear un equivalente de cortocircuito en comparación con la magnitud de las otras impedancias en serie. Utilizando esta hipótesis, me dice que la red equivalente de corriente alterna de la sección de entrada de la figura 9, ¿no?, aparecerá como se muestra en la figura 12. Esta acá. Se refiere a este circuito acá. Entonces, este CS va a estar afectado por RS y va a ser afectado por todo esto. Va a ser, ¿no?, afectado por R1 en paralelo con R2 y por el HI. Ahí está RI, R1 en paralelo con R2 en paralelo con el beta por RE, lo que es lo mismo decir el HIE. Este CC, que de salida va a ser afectado por la impedancia de salida, o R sub 0 que se está llamando, y la carga. ¿Se aguanta? Y esta frecuencia del límite de este condensador, que también es igual a 1 sobre S pi, R sub 0 más R sub L, multiplicado por el condensador, este es ese. A este R sub 0 lo está llamando RC en paralelo con R sub 0. Este condensador de desacoplo, también su frecuencia límite es 1 sobre S pi, la resistencia, ¿no?, y el condensador. Pero este RE, mirando el hacia atrás, es el RE mayúscula en paralelo con este acá. Este acá es igual a RE más RS prima entre beta. Este RS se le puede considerar aproximar al HIB. Si vemos esta relación de acá, es muy pequeño. Por eso que este condensador es mayor que los otros dos condensadores de entrada y de salida.
consideramos un amplificador clásico acá, que tiene como ganancia menos RC por RE minúscula más RE. Dice, el efecto del condensador CE de desacoplo, ¿no? CE CE, CS y CC. O le llamaríamos CI, condensador de entrada, C sucede el condensador de salida y CE. Vamos a trabajar como está acá, CS, CC y CE. Acá estamos. Dice, el efecto de CE en la ganancia se describe mejor de una manera cuantitativa, recordando que la ganancia para la configuración de la figura 17 va a ser igual R menos RC sobre R más R mayúscula. Obviamente dice la ganancia máxima está disponible cuando RE es de 0. En otra palabra, cuando está desacoplado. A bajas frecuencias con el capacitor de puenteo, CE en su estado equivalente de circuito abierto, toda la resistencia emisora aparece en la ecuación de la ganancia previa y el resultado de la ganancia mínima. A medida que se incrementa la frecuencia, la reactancia del capacitor CE se reducirá y también lo hará la impedancia en paralelo con de RE y de CE, hasta que el resistor RE queda efectivamente en cortocircuito por el capacitor CE. El resultado es una ganancia de banda media o máxima determinada por la ganancia de voltaje, ¿no? Igual a menos RC sobre RE minúscula. La frecuencia límite, ¿no? La ganancia será de 3 decibelios por debajo del valor de banda media determinada por RE en cortocircuito. ¿Por qué? Porque está desacoplando. Dice, tener en cuenta que esos condensadores CS, CE y CC afectarán, ojo, solo la respuesta en baja frecuencia. A nivel de frecuencias de banda medias, se pueden insertar los equivalentes de cortocircuito de los capacitores, aunque cada nivel afectará la ganancia y tensión B sub 0 sobre B sub I en un intervalo similar de frecuencias. El corte en baja frecuencia máximo determinado por CS, CC y CE tendrá el impacto máximo porque será el último que se presente antes del nivel de banda media. Dice, si las frecuencias están relativamente separadas, la frecuencia de corte máxima determinará en esencia la frecuencia de corte inferior para todo el sistema. Si hay dos o más frecuencias de corte superiores, el efecto será incrementar la frecuencia de corte inferior y reducir el ancho de banda resultante del sistema. En otras palabras, hay una interacción entre los elementos capacitivos que pueden afectar las frecuencias de corte inferior resultante. Sin embargo, si las frecuencias de corte establecidas por cada capacitor están suficientemente separadas, el efecto de una en la otra puede ser ignorado con un alto grado de precisión. Un hecho que se demostrará, ¿no?, con las impresiones que aparecerán en el ejemplo siguiente. Ahí tenemos.
Acá, en vez de un BJT, tenemos un FET. El mismo caso, para hallar sus capacidades o su frecuencia. El mismo caso. CG, condensador de entrada, CC, condensador de salida, y CS, condensador de desacoplo. Este es un amplificador elemental de fuente común, ¿no? Comparamos el drenador con el colector, la fuente con el emisor, gate o puerta con la base del transistor. Pues acá también hay una impedancia de entrada muy grande. Igualito, ¿no? Condensador de desacoplo para la resistencia a la fuente, condensador de salida y su carga. Similar el circuito, por si acaso. Similar, por si acaso. Es similar. Dice acá, determine la frecuencia de corte más baja para la red de la figura 940. ¿Cuál es la figura 940? Tiene que estar la figura. Utilizando los siguientes parámetros. CG 0.01 microfaradios, CC 0.5 microfaradios y CS 2 microfaradios. Este de entrada, este de salida y este de desacoplo. Es mayor. Resistencia de entrada R siempre está en 10K, RG 1 megaohm, resistencia del drenador 4.7K, RS resistencia de la fuente 1 kilo y la carga 2.2K. Me está dando el IDSS para hallar mediante la ecuación de Choquel para poder hallar el voltaje con puerta fuente. 8 mA, BP, voltaje pico menos 4 voltios. RD, la resistencia interna, es muy grande, cabe considerar infinito. Y la fuente es de 24 voltios. Tasa dice la respuesta en frecuencia utilizando una gráfica de Bode. ¿Qué entendemos? Esta es la famosa ecuación de Shockley. ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre B sub P, B pinch, voltaje estrangulamiento, en que se le conoce elevado al cuadrado. Superponiendo, dice la curva definida por BGS igual ID por RS. Se obtiene una interacción de BGS igual a menos 2 voltios y el IDQ 2 miliamperes. La transconductancia M sub 0 es 2 IDSS sobre módulo de B sub P. El IDSS me está dando el fabricante. ¿Cuánto vale? 8 miliamperes. BP menos 4 voltios. Entonces, 2 IDS sobre B sub P el módulo. 2 IDSS, 2 por 8 sobre BP es menos 4. El módulo sale 4. Al final resulta 4 milisiemens. GM es igual a GM sub 0 por 1 menos BGS sobre B sub P. Igual GM sub 0, 4 por 1 menos BGS, ¿no? Voltaje puerta fuente sobre B sub P sale 2 milisiemens. La frecuencia de corte
De entrada, 1 sobre 2 veces pi RC más RI por este condensador. Reemplazamos, me sale 15.8 Hz. La frecuencia LC, igualitos 1 sobre 2 veces pi R sub 0 más RL por CC. Reemplazando me sale 46.13 Hz. El RQ es RS sobre 1 sobre GM y me sale 333.33. Y la frecuencia de corte LFLS es 1 sobre 2 veces pi REQ por C sub S y me sale 238.73 Hz. Dice, la ganancia de banda media del sistema está determinada por la ganancia, ¿no? Es menos la transconductancia multiplicado por RD en paralelo con RL. Reemplazando, me sale menos 3. Ahí tenemos su gráfica, ¿no? ¿Qué es la capacitancia del efecto Miller? Es muy importante ver esto. Ahí, de nuevo tienes un link ahí, comparta un video ahí. Hola a todos los amigos del canal. Hoy ya nos vamos con el video número 60, que trata de respuesta en frecuencia, parte 1. Me he demorado un poco porque por alguna razón desconocida se me dañaron los archivos y tuve que rehacer el material. Hasta acá hemos visto al capacitor o condensador como un circuito abierto para la corriente continua y un corto ideal para la corriente alterna, pero en realidad existe una respuesta del capacitor a las diferentes frecuencias que afectan a la ganancia y a la forma de la señal. En una configuración emisor común con polarización universal podemos ver que los capacitores que podemos controlar son los de acoplo y desacoplo, ya que están por diseño. En este caso sería el C1 y C2, y el de desacoplo o punteo sería el capacitor de emisor. Pero existe también un fenómeno que se produce en la juntura de los elementos activos, diodos, transistores, etc., debido a las cargas positivas y negativas producidas
al aplicar tensión entre terminales y material N y P. Como ejemplo tenemos un diodo. Este elemento básico, al polarizarlo en forma inversa, observamos lo siguiente. Conectamos positivo con negativo y negativo con positivo. Recordemos que este elemento semiconductor está conformado por el material N y P y en su unión tenemos la zona de deflexión. Debido a esto y a lo que explicamos anteriormente, se forma una capacidad entre los materiales N y P e internamente se conforma un capacitor, el que afectaría en altas frecuencias. Esta situación se presenta también en las placas electrónicas, como ocurre en el protboard o tablero de proyectos, donde se genera capacidades interelectrónicas entre electrodos. Acá podemos observar los buses que se usan generalmente para conectar la alimentación continua y las pistas utilizadas para disponer los componentes del circuito e ingreso de señal. Si sacamos la tapa del protboard, internamente las placas de conexión de los buses y pistas están dispuestas de la siguiente manera, en paralelo. También encontramos estas capacidades parásitas en los conductores, las que afectan a la ganancia del circuito. ¿Qué pasa en un transistor BJT? Se conforman capacidades entre base y colector y base y emisor. Acá tenemos una capacitancia base colector y una capacitancia base emisor. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Lo mismo ocurre en los FET. En este caso tenemos un JFET. Observamos una capacitancia entre compuerta y drenador y una capacitancia entre compuerta y surtidor. Esto lo podemos representar también de la siguiente manera. Ahora, si consideráramos ideales los capacitores, tendríamos el siguiente problema. Al colocar el capacitor de entrada y un capacitor en el emisor, la señal se nos iría a tierra. Lo mismo ocurriría en el JFET, donde al colocar el capacitor de entrada y un capacitor en el surtidor, la señal también se nos conduciría a tierra. Todo lo anterior ocurriría si el capacitor o condensador realmente se comportara como un circuito abierto para alterna, pero en la realidad el capacitor presenta una cierta impedancia, capacitancia o reactancia capacitiva en función de su valor y de la frecuencia, la que podemos determinar con la siguiente fórmula. XC igual a 1 dividido por 2pi FC, donde XC es la reactancia capacitiva o capacitancia en ohms. F es la frecuencia de trabajo en Hz y C es el valor del capacitor en microfaradios. En esta igualdad podemos observar que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia de trabajo y al valor del capacitor. Esto se explica también en los videos 13 y 36 de la presente saga. Vamos a explicar esto mejor con ejemplos. Si tenemos un capacitor de 4,7 microfaradios y se tiene una frecuencia de 10 Hz y otra de 1 kHz, calcular la reactancia capacitiva. Aquí aplicamos la fórmula. Primero hacemos el cálculo con 10 Hz y obtenemos una reactancia de 3,386 kΩ. Si aplicamos ahora el mismo cálculo pero con una frecuencia de 1 kHz, obtenemos una reactancia de 33,86 ohms. Podemos observar que para un capacitor de valor fijo, al aumentar la frecuencia, la reactancia disminuye proporcionalmente y al disminuir la frecuencia, la reactancia aumenta. Ejemplo 2. Para una frecuencia de 150 Hz se tiene un capacitor de 10 microfaradios y otro de 1000 microfaradios. Calcular la reactancia capacitiva. Aplicamos la misma fórmula, primero con el capacitor de 10 microfaradios y obtenemos una capacitancia de 106,1 ohms. Si aplicamos nuevamente la fórmula ahora con el capacitor de 1000 microfaradios, obtenemos una capacitancia de 1,06 ohms. Podemos observar que para una frecuencia fija, al aumentar el valor del capacitor, la reactancia disminuye proporcionalmente y al disminuir el valor del capacitor, la reactancia aumenta. Volvemos a nuestro circuito original y recordemos cómo lo planteábamos cuando vimos el equivalente para corriente alterna. Acá ahora presentamos los capacitores C1, C2 y CE. Para efectos de análisis vamos a obviar el CE porque vamos a determinar primero qué resistencia ve el capacitor 1 para conformar el circuito equivalente que vendría siendo
este que tenemos en pantalla. ¿Qué ve el capacitor C1 si mira hacia el transistor? Comienza viendo RB en paralelo con HIE, que a su vez está en serie con RE. Esto recordemos que ya lo habíamos determinado anteriormente, y RE está multiplicada por HFE más 1 debido a que el capacitor está en la base y está mirando hacia el emisor. También tenemos la RS, que el capacitor la ve en serie con la RB, por lo que nuestra resistencia de entrada final nos quedaría determinada por resistencia que ve el capacitor hacia la base más la RS. En baja frecuencia, esto nos determina la frecuencia de corte inferior o frecuencia crítica. ¿Qué es la frecuencia de corte inferior y la frecuencia crítica? La frecuencia de corte inferior y la frecuencia crítica, si la graficamos, presenta las siguientes características. Tenemos en el eje X graficada la frecuencia y en el eje Y el voltaje de entrada. En este punto donde se alcanza la frecuencia de corte, tenemos que RI es igual a XC. La potencia cae a la mitad o menos 3 dB. El voltaje cae en un 70%. Y la señal que está bajo la frecuencia de corte queda bloqueada. Esta frecuencia se obtiene con la igualdad Fc igual a 1 dividido por 2pi Rc, donde Fc es la frecuencia de corte o frecuencia crítica, R la resistencia del circuito, que en este caso viene siendo RI, C el capacitor o condensador del circuito, que en este caso sería C1. Función de transferencia o igualdad para determinar el voltaje que cae en la resistencia RI es la siguiente. Voltaje de base igual a resistencia de entrada dividido por raíz de resistencia de entrada al cuadrado más XC al cuadrado, y todo eso multiplicado por el voltaje de entrada. Con esta igualdad podemos corroborar lo dicho anteriormente, simplificando también la ecuación. Si XC es igual a RI, entonces reemplazamos cambiando XC al cuadrado por RI al cuadrado, lo que nos deja RI dividido por raíz de 2 RI al cuadrado. Si simplificamos la raíz, nos queda RI dividido por RI, lo que podemos simplificar obteniendo finalmente 1 dividido por raíz de 2 multiplicado por el voltaje de entrada. También la podemos expresar como voltaje de entrada dividido por raíz de 2, o 0,707, que es el producto de 1 dividido por raíz de 2 multiplicado por el voltaje de entrada. Ejemplo, si tenemos una XC igual a 2 kilo ohms y una RI igual a 2 kilo ohms y el voltaje de entrada es 2 volt, entonces reemplazamos y calculamos y obtenemos un valor de voltaje de base de 2,12 volts. Si utilizamos la ecuación simplificada, también podemos dividir 3 por raíz de 2 y obtenemos un valor de 2,12 volts. Y finalmente, si multiplicamos 0,707 por el voltaje de entrada, obtenemos nuevamente el mismo valor de 2,12 volts. Si graficamos los resultados de este ejemplo, obtenemos que el voltaje máximo es de 3 volts. El voltaje en el punto donde se alcanza la frecuencia de corte es de 2,12 volts. Tenemos acá presente la frecuencia de corte, que nos indica dónde el voltaje cae en un 70%, o la potencia cae a la mitad, o a menos 3 dB. Podemos visualizar la banda de frecuencia que pasa hacia la resistencia de entrada y la banda de frecuencia que queda bloqueada. Si esto lo transformamos a dB utilizando el voltaje, calculamos 20 logaritmo de 2,12 dividido por 3 y nos da un valor de menos 3 dB. Otro fenómeno que ocurre en este circuito es el desfase del voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, lo que afecta a la potencia. Este desfase lo obtenemos con la siguiente igualdad: θ igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de XC dividido por RI. Como sabemos que en la frecuencia de corte o crítica XC es igual a la resistencia, podemos determinar el ángulo de desfase. Si reemplazamos nuevamente, XC dividido por XC nos da 1, obteniendo un ángulo de 45 grados. ¿Qué significa esto? Que el voltaje de entrada viene atrasado con respecto al voltaje de salida con un ángulo de 45 grados. Y tenemos también el fenómeno de desfase entre el voltaje y la corriente, donde por efecto de la reactancia el voltaje se atrasa a la corriente en 90 grados. Finalmente tenemos un pequeño resumen donde les muestro la igualdad para calcular la impedancia o reactancia capacitiva o capacitancia, la frecuencia de corte crítica, la función de transferencia y el ángulo de desfase de la tensión. Y terminamos con la perlita habitual que dice:
camina, respira y agradece, porque la vida humana es un regalo que no todos tienen la oportunidad de recibir o se le arrebata antes de salir del vientre por una falsa autoridad nacida de la maldad. Si te gustó este material, por favor dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando de respuesta en frecuencia, porque de esto queda bastante. Que tengas un excelente fin de semana y que estés muy bien. Adiós. Hola, hola a todos los amigos del canal, bienvenidos a esta nueva entrega. Vamos a ver ahí. Tienes otro link ahí en el chat, a ver si lo pasas. Hola, hola. Hola a todos los amigos del canal, bienvenidos a esta nueva entrega. Hoy nos vamos con el video número 61, donde hablaremos de respuesta en frecuencia, parte número 2. En el video anterior vimos y analizamos el capacitor o condensador de entrada C1, lo identificamos nosotros como C1, y hoy hablaremos del capacitor de salida C2. Acá tenemos la representación del circuito de salida, o lo que ve el capacitor, por donde se carga y descarga, por lo que podemos decir que la resistencia de salida viene siendo RC más RL. O sea, la frecuencia de corte va a ser igual a 1 dividido por 2pi R de salida multiplicado por C. Como se puede apreciar, en este caso ocurren los mismos fenómenos y se utilizan las mismas igualdades que explicamos en el video anterior con C1. Es decir, para la capacitancia, reactancia capacitiva o impedancia, utilizamos XC igual a 1 dividido por 2pi FC. Para la frecuencia de corte o crítica, utilizamos FC igual a 1 dividido por 2pi RC. Y la función de transferencia, o el voltaje de salida, va a ser igual a la resistencia dividido por la raíz de
R al cuadrado más XC al cuadrado, y todo eso multiplicado por el voltaje de entrada. El ángulo de desfase de tensión viene dado por θ igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de XC dividido por R. Veremos ahora qué pasa con los capacitores de desacoplo o puenteo, que en este caso lo identificamos como CE o capacitor de emisor. Para bajas frecuencias, la reactancia capacitiva o X sub CE es considerable. Ya no presenta un cortocircuito para la corriente alterna. R sub E se presenta en paralelo con X sub CE y la ganancia del amplificador se reduce. Acá podemos apreciar que en el circuito tenemos el capacitor presenta una reactancia en paralelo con la resistencia de emisor, pero si la frecuencia aumenta, se convierte en un corto para la corriente que bypassea a la resistencia de emisor, reforzando lo anterior. Por el contrario, para frecuencias medias, la reactancia capacitiva X sub CE es mínima y a más alta frecuencia tiende a cero, por lo que C sub E comienza a convertirse en un conductor a tierra para la corriente alterna. Esto acerca la ganancia del circuito a lo establecido por diseño. Acá tenemos la porción del circuito que el capacitor de emisor ve y su equivalente, donde podemos ver que RE estaría en paralelo con HIE más RB y a su vez en paralelo con la resistencia en serie o la resistencia interna de la fuente, por lo que la igualdad nos quedaría como R total igual a RE en paralelo con HIE más RB en paralelo con RS y dividido por HFE más 1. ¿Por qué dividido por HFE más 1? Porque estamos viendo desde el emisor hacia la base. En el circuito equivalente también podemos ver las descargas del capacitor para hacernos una mejor idea. El capacitor descarga a través de RE, a través de RB y RS y cierra por HIE. En estas circunstancias graficamos la frecuencia de corte superior o frecuencia crítica como sigue. Tenemos la banda de frecuencia que pasa o se refleja en el circuito, o pasaría en este caso si fuera un seguidor de emisor, y la banda de frecuencia que queda bloqueada. La frecuencia de corte se calcula con la misma fórmula anterior, Fc igual a 1 dividido por 2pi Rc. Se puede observar que este capacitor, además de permitir una realimentación negativa, elimina frecuencias altas no deseadas, enviándolas a tierra. Si la frecuencia de la señal de entrada aumenta, se moverá el punto de trabajo afectando la ganancia del circuito. En altas frecuencias, los capacitores de acoplo y puenteo se vuelven como cortos efectivos para la corriente alterna y no afectan a la respuesta del amplificador. Sin embargo, las capacitancias internas de la unión de un transistor entran en juego, lo que reduce las ganancias del amplificador y provocan un desfasamiento conforme se incrementa la frecuencia de la señal. En la figura de la izquierda podemos ver entonces un transistor BJT con sus respectivas capacitancias entre base colector, base emisor, y tenemos al lado derecho un JFET con sus respectivas capacitancias entre gate drain y gate source. En las hojas de datos a menudo se refiere a la capacitancia de un BJT o la capacitancia entre base y colector como la capacitancia de salida, designada a menudo como COB. La capacitancia entre base y emisor a menudo se designa como capacitancia de entrada o CIB. En el caso del JFET, las hojas de datos normalmente especifican la capacitancia de entrada CISS y la capacitancia de transferencia en inversa CRSS. Con estas se puede calcular el CGS o capacitancia entre compuerta y surtidor y el CGD o capacitancia entre compuerta y drenador. Las capacitancias internas tienen una reactancia muy alta debido a su bajo valor, casi siempre de solo unos cuantos picofaradios, y el bajo valor de la frecuencia. Por consiguiente, se ven como circuitos abiertos y no afectan el desempeño del transistor. Conforme la frecuencia se incrementa,
Las reactancias capacitivas internas se reducen y en algún punto comienzan a tener un efecto significativo en la ganancia del transistor. Cuando la reactancia del capacitor entre base y emisor, o en el caso del JFET entre la compuerta y el surtidor, se vuelven suficientemente pequeñas, se pierde una cantidad significativa de voltaje de la señal a causa del efecto del divisor de voltaje formado entre la resistencia de la fuente de señal RS y la reactancia del capacitor base emisor, donde la acción del divisor de voltaje RS y XCB reduce el voltaje de la base. Cuando la reactancia del capacitor entre base y colector, o en el caso del JFET, entre la capacitancia de la compuerta y el drenador, se vuelven suficientemente pequeñas, una cantidad significativa de voltaje de la señal de salida, en algunos casos indicada como voltaje de realimentación, al estar desfasada 180 grados con respecto a la señal de entrada, esta realimentación negativa genera una disminución en el voltaje de entrada, producto de la anulación de parte de la señal. Que en el diagrama podemos observar la señal de salida invertida 180 grados y parte de esa señal que pasa por la capacitancia entre base y colector se resta a la señal de entrada, teniendo una resultante menor a la entrada de la base. Finalmente, el gráfico de respuesta en frecuencia queda de la siguiente manera, donde en el eje X presentamos la frecuencia y en el eje Y el voltaje de salida. Las frecuencias de corte inferior FCI1, FCI2 y FCI3 corresponden a los efectos de los capacitores de acoplo y de puenteo. FCS1 y FCS2 corresponden a la frecuencia de corte superior por efecto de las capacitancias internas del transistor. Y llegamos a nuestra perlita habitual que dice: procura no ir esparciendo espinas por el camino, porque tal vez te toque volver descalzo. Esta frase es de un desconocido, no sé de quién es, pero calza muy bien hoy en día, donde hay mucha gente que, abrazando falsas ideologías, cree tener una verdad revelada y anda por el mundo insultando, agrediendo, sin saber que cuando abran los ojos se les caerá su propio mundo. Si este material te fue útil, por favor dale me gusta, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente, donde voy a dejar esta parte de la electrónica que estaba siguiendo y comenzaré a desarrollar un nuevo tema que trata de circuitos de pulso. Que tengas un excelente fin de semana y que estés muy bien. Adiós. ¿Alguna pregunta? Hola a todos los amigos. Bien, vamos a continuar. Se observa, ¿no? Luego, ¿escuchan? Sí, profesor, se observa y se escucha. Bien, vamos a ver acá. Presten mucha atención, ¿eh? Dice capacitancia de efecto Miller. ¿Por qué se origina estas capacitancias? ¿Qué es el efecto Miller? Tenemos acá un cuadripolo. Tiene un voltaje de entrada, tiene una impedancia de entrada, viendo de atrás, y tiene una resistencia interna, viendo acá. De la salida tiene voltaje de salida, pero mire, de la entrada hacia la salida hay un capacitor. El efecto Miller dice, en la región de alta frecuencia, los elementos capacitivos de importancia son las capacitancias entre los electrodos, o sea, entre los terminales internas al dispositivo activo, y la capacitancia de alambrado entre los cables de conexión de la red. Todos los grandes capacitores de la red que controlaban la respuesta en baja frecuencia
fueron reemplazados por su equivalente de cortocircuito, debido a sus muy bajos niveles de reactancia. Entonces, aquí suponemos un condensador C sub F, un voltaje entrada B sub I. Entonces, por aquí viene una corriente I. Al llegar a este nodo tiene dos corrientes hacia adelante, le vamos a llamar I1, y por arriba le vamos a llamar I2. Este I es voltaje BI entre Z sub I. Y este I1 que va a ser igual al voltaje que hay acá, que es BI entre RI. De tal manera que la suma, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta corriente I va a ser igual a I1 más I2. Pero I2 va hacia la derecha, porque estamos mirando de atrás hacia adelante. Este I2, ese voltaje que hay acá, que es BI menos B sub 0 entre la reactancia capacitiva. De igual vamos a analizar viendo de adelante hacia atrás. También se van a distribuir. Entonces acá tenemos dice, para amplificadores inversores, o sea, desplazamiento de 180 grados entre la salida y la entrada, que produce un valor negativo de ganancia de tensión, dice, la capacitancia de entrada y salida se incrementan en un nivel de capacitancia sensible a la capacitancia entre electrodos entre las terminales de entrada y salida del dispositivo y la ganancia del amplificador. En la figura se muestra, dice, esta capacitancia, este CF, capacitancia de realimentación. Tenemos acá, aplicando la ley de Kirchhoff. Esta corriente I le dije que es igual a I1 más I2. Pero este I es BI sobre Z sub I, ¿no? Y el I1 es BI sobre RI. Utilizando la ley de Ohm, ¿no? I2 es igual a BI menos B sub 0 sobre X, o la reactancia capacitiva. Lo que es lo mismo decir BI menos AB por BI sobre la reactancia. O poner 1 menos AB por BI sobre X sub. O la reactancia del condensador C sub F. Se reemplaza. Y mire acá. X, la reactancia y capacidad de ese condensador entre 1 menos la ganancia de tensión es igual a 1 sobre omega por 1 menos la ganancia de voltaje por C sub F. A este acá se le conoce como capacitancia Miller. O le llamamos la reactancia de la capacitancia Miller. ¿Se da cuenta? La capacitancia Miller acá es igual a omega por 1 menos la ganancia de tensión por C. ¿Cuándo la capacitancia Miller es 0? Lo ideal sería que sea 0. Cuando la ganancia es 1. 1 menos 1, 0. ¿Se dan cuenta? Entonces se eliminaría la capacitancia Miller. Pero ganancia 1 no es recomendable porque son preamplificadores. Por eso es que el cascodo o cascode tiene un emisor común a la entrada y un base común a la salida. Y de ese emisor común su ganancia no salida 1. Lo que hemos visto en clase.
Entonces, la capacitancia Miller es 1 menos la ganancia de tensión por C sub F. ¿Se dan cuenta? Esta es la capacitancia de entrada originada por el efecto Miller. Entonces, podemos poner ahí su equivalencia R sub I en paralelo con la capacidad C sub E. Ahora vamos a ver lo contrario. Cuando la capacitancia Miller viendo adelante hacia la capacitancia Miller de salida. De igual manera acá hay I1, acá hay I2 y este es I sub 0. Y hay R sub 0, impedancia de salida o resistencia acá. Este I1, esta corriente que entra por acá, es B sub 0 sobre R sub 0. Ahí está. B sub 0 sobre R sub 0. Este I2 que viene por acá va a ser igual a B sub 0 menos B sub I, ¿no? Dividido entre la reactancia X sub B. Similar que el anterior, desarrollando todo eso. Ahí está. Vamos a desarrollar igual. Vamos a llegar que la capacitancia Miller de salida es 1 menos 1 entre la ganancia de voltaje. Para una situación, generalmente esta ganancia de tensión debe ser mucho mayor que 1. Si es mucho mayor que 1, entonces la tendencia es que este efecto Miller va a desaparecer. Son las capacitancias Miller de entrada y de salida. De esa manera se calcula. ¿Alguna pregunta? Eso ustedes saben, que ustedes al hacer su exposición van a presentar sus propios problemas. Para eso es la exposición. También lo voy a hacer yo, pero hay que trabajar ustedes. Tienen que hacer ejemplos, problemas, ¿ya? ¿Está claro? Pero pues sí tienen que poner su ejemplo, ¿ve? Sí tienen Bolistar, tienen un montón de textos. Primero tenemos que tener claros los conceptos. Mira, solamente han asistido 14 alumnos, ¿verdad? ¿Hay alguien del grupo 1? Le he invitado, no están, ya el problema de eso. Bien, muchachos, ahí nos vemos, ahí quedamos. Guarda la grabación delgada. Ahora vamos a ver quiénes se quedan, los que no están escuchando clase. Ahí pueden salir todos a abandonar y ahí se le empalla quién no está escuchando clase.
8 a 10. Ya vamos a ver. Ya nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Laboratorio noches. 810 de Electrónicos 2. Ya ves, pero no escuchan clase, pues están en el laboratorio. Con más razón. Profe, buenas noches. Yo sí estuve, soy Artola, profe, yo sí estuve desde el inicio. Su clase, profe. Hay varios que no están en clase, prenden nomás su